Iglesia del Señor, me gustaría que hiciéramos una reflexión seria ante la situación que estamos viviendo. ¿La pandemia no será también una llamada de atención para la Iglesia de Cristo? Miren que semejante no habíamos visto en muchísimos años. Ha habido pandemias en el pasado donde ha muerto, sí, muchísima gente, pero que todo el mundo entero estuviera bajo este mismo problema no se había vivido. Jeremías 25, 15 al 27 dice así: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Ha sido tan impactante ver cómo este virus se ha propagado en tan corto tiempo. Se habla que la letalidad de este virus no es tan potente como el SARS, eh, como otro tipo de virus. Sin embargo, tiene una capacidad de propagación que en verdad está haciendo efectos muy tristes en muchas naciones. Y hace poco me tocó ver un video de la gente en Ecuador y me hizo reflexionar el versículo número 33, donde dice: yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es sumamente triste porque eh, se habla que ante tantos muertos ya no se puede velar esos muertos como se haría en cualquier otra situación. Ahora los tienen que llevar, se habla de fosas comunes y se habla de incinerarlos. Por la misma situación, veían los videos de Ecuador, cómo la gente se quedaba ahí en las banquetas, en la calle, y muchas personas no querían tener frente a sus casas los cuerpos de los que habían muerto. Las autoridades no los recogían, no se los querían llevar. Qué triste situación. Pero esto debería de servir de reflexión a creyentes y no creyentes, que definitivamente debemos volvernos a Dios, porque Dios ya está indignado con mucho de nuestro pecado, con mucho de nuestra conducta, con la ligereza con que vivimos la vida. Ni aún hay personas que ni aún viendo el virus hacen sus fiestas, se van a las playas y siguen contagiándose y contagiando a muchos otros. No quieren aceptar de que esto Dios lo está permitiendo, porque claro que Dios puede parar esto y puede dar solución a este problema, pero Dios está buscando de todos nosotros arrepentimiento, tanto de creyentes como de no creyentes, y todos aquellos que se han alejado del Señor deberían volver sus corazones, deberíamos de ponernos a cuentas con Dios, venid y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Así es de que reflexionemos. La ligereza con que vivimos ha provocado que el aumento de matanzas de bebés, los abortos sean por millones al año. Los jóvenes teniendo una libertad sexual y en la cual su comportamiento deja mucho que desear. Ha traído mucha indignación para con Dios. Ellos no se habían dado cuenta, tal vez pensaban que estos juicios nunca van a llegar, pero si esto es solamente un aviso, un dolor de parto, imagínense lo que va a ser la gran tribulación. Y ahora no es de que si quieres quedarte en casa, es que te tienes que quedar. Y la gente que llenaba las playas hoy las tiene que abandonar.
Con esta prueba Dios va a purificar nuestros corazones y hará que muchos alejados se vuelvan a Él. Y definitivamente para esto también es esta prueba que está viniendo sobre el mundo entero, para que la gente vuelva su corazón a Dios. Pero aquellos que caminan con integridad, que cuidan sus vestiduras, aquellos que procuran agradar a Dios con su conducta diaria, Dios les tiene una promesa y les dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento entre tanto que pasa la indignación. Sabemos muy bien que este versículo es para Israel en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la gran tribulación, pero también se aplica para los creyentes de alguna forma, porque todos tenemos que meternos a nuestros aposentos. Quieran o no quieran, la gente tiene que estar metida en sus casas. Pero Dios nos dice que nos metamos a los que le amamos y le seguimos. Se cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Es algo parecido con lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Definitivamente, ellos pusieron, tal como Dios les había ordenado, sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, y ahí donde estaba esa sangre, el aniquilador se pasó de largo, no entró a esas casas. Mas sin embargo, donde no estaba esa sangre, hizo estragos y mató a los primogénitos. Donde está Dios, hay promesas. Y Dios nos dice que no permitirá que se nos haga daño en el Salmo 91. Y que no permitirá que esta pestilencia toque nuestra morada. Cuántas promesas hermosas hay para los que temen al Señor. Y el temor no es miedo, el temor es respeto, el buscar honrar al Señor, el darle su lugar. Y es tiempo de que todos aprendamos que debemos honrar a Dios y no deshonrarlo. Ahora vamos a ver otro versículo. Y ese es un mensaje para los siervos de Dios. Porque es muy triste ver que también siervos de Dios han descuidado sus vestiduras, algunos se han manchado de pecado y lejos de honrar al Señor, pues lo han deshonrado. Y Dios muchas veces tiene que quitarlos del ministerio. Algunos de ellos, cuando se han arrepentido, Dios los ha vuelto a poner en su lugar, nuevamente a servirle, pero algunos otros los ha quitado definitivamente. Y vamos a ver Zacarías 3, del 1 al 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo están nuestras vestiduras, hermanos consiervos, nuestros siervos del Señor Jesucristo? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Estarán como las de Josué, que Satanás lo acusaba? Josué tenía vestiduras viles y Satanás es el acusador. De hecho, la palabra diablo significa acusador. Y cada vez que nosotros hacemos algo mal, nos acusa delante de Dios. Y Josué, un siervo de Dios que descuidó su vida y estaba con sus vestiduras todas sucias, todas viles. Pero cuando hay arrepentimiento, Dios nos restituye, Dios nos vuelve a limpiar. Y habló el ángel y mandó, versículo 4, y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y él dijo: mira que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de vestiduras, ropas de gala. Después dijo: ponga mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Dios hace que
quiten esas vestiduras viles de nuestra vida, ese pecado. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. El problema no eran las vestiduras, no eran los trapos, el problema era el pecado. Y cuando el problema es el pecado, Dios le llama vestiduras viles. Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así es el Señor, que no mereciéndolo, nos quita el pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento y nos vuelve a vestir con vestiduras blancas. Y a muchos el Señor les da una segunda oportunidad, la oportunidad de volverle a servir, la oportunidad de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y aprovechemos, hermanos, para servir a Dios cuando Él nos haya perdonado y nos dé otra oportunidad. Se póngale mitra limpia sobre su cabeza. No podemos servir a Dios con vestiduras viles. Por eso muchos siervos de Dios son ineficaces a la hora de predicar. Su palabra no hace mella en el corazón de los hermanos. No llega porque sus vidas no se conducen delante de los ojos de Dios. No llevan vidas piadosas, que es practicar la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que sus vidas están en pecado. Y no solamente a veces afectan a sus familias, sino también afectan a toda la iglesia del Señor. Andemos en el temor de Dios, hermanos, siervos de Dios, porque es delicado conducirse con vestiduras viles. También tenemos otro ejemplo, y aplica para todos. Aplica sobre todo para cualquier creyente que ha nacido de nuevo, pero que descuida su vida y nuevamente se enreda en los negocios de la vida y no huye de las pasiones juveniles. Y nos referimos como ejemplo a la parábola del hijo pródigo. Es una parábola sumamente famosa y que un joven comete la osadía de pedirle a su padre la herencia que le correspondía, y esto era un arrebato muy fuerte en Israel. Era una ofensa terrible el pedir una herencia mientras el padre todavía tenía vida. Generalmente la herencia se pedía cuando el padre ya había muerto, pero este joven eh, quería vivir la vida loca, dirían muchos jóvenes del día de hoy. Y este joven, pues, quiso hacer lo que muchos hacen en el tiempo de hoy. Pocos días después, el hijo menor eh, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. A veces pensamos que la vida siempre va a ser así, llevar una vida loca, llevar una vida de despilfarro, y cuando la gente tiene dinero, no faltan los amigos, pero cuando falta el dinero, los amigos se acaban. Y así le pasó al hijo pródigo. Se le acabó el dinero, vino una gran hambre en aquella provincia y no le quedó de otra más que ir a apacentar cerdos. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a sus campos para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De hecho, escuché un comentario que decía que el atreverse a comer las algarrobas de los puercos tenía algo en sí, ese alimento que le hacía daño al ser humano, entonces no podía comer las algarrobas, pero su hambre era a tal extremo. Dios permitió que este joven cayera hasta lo más bajo. Y así hay muchas personas. Mucha gente les ha dado consejos, mucha gente ha tratado de evitar que lleguen a caer hasta el precipicio de lo más bajo, pero no quieren entender y aprenden por la mala. Es decir, hasta que caen y se estrellan con pared, se estrellan con el piso, es cuando empiezan a recapacitar. Y este joven, cuando estaba pasando lo peor de la agonía, reflexionó, yo tengo un padre, ¿no? Y hasta donde me acuerdo me ama, y pues de verdad que no soy digno de llamarme su hijo, voy a ir, le voy a pedir perdón y que me dé chamba, ¿no? Como cualquier jornalero.
y